Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema advertencia y consecuencia de la incredulidad, basado en la carta a los Hebreos capítulo 4, versos 1 al 13. Te ruego me acompañes en oración pidiendo a Dios su bendición. Dios y Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por tu palabra santa que nos es dada. Y en esa palabra tú nos revelas que hoy es el tiempo de salvación, hoy es el día que tú nos das para venir ante tu presencia y recibir de tu mano bendita, por gracia, la salvación de Jesucristo. Ayúdanos a entender, ayúdanos a empeñarnos en obedecerte, en ser fieles a tu llamamiento y a mantenernos en tu reposo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te rogamos tu bendición, te damos gracias. Amén. El autor a la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, hace una exhortación de que necesitamos entrar en el reposo de Dios. Habla acerca de los israelitas que en el desierto fueron conducidos por mano de Moisés a la tierra de Canaán, la tierra donde, según la promesa de Dios, fluía leche y miel, y en donde Dios les daría el reposo al pueblo que había sido poco tiempo antes esclavo en Egipto durante 400 años. Siendo esclavos fueron maltratados, heridos, humillados, ofendidos y en más de las veces muertos, porque tenían que vivir en condiciones difíciles de servidumbre. Dios les prometió entonces liberarlos de esa tierra de esclavitud a una tierra de libertad, en donde estarían en una situación de reposo, puesto que Dios les libraría de sus enemigos. Y como era una palabra clásica decir, tendrás tu casa, tu esposa, tus hijos, tu parra y tu higuera. Esta tierra de reposo fue prometida por Dios para el pueblo de Israel. Pero más allá de la tierra de Canaán hay un reposo especial de Dios, que es el que uno no necesita hacer obra alguna en cuanto a cómo agradar a Dios, sino únicamente creer en Él. Creer en la provisión que Él ha hecho. Esto es Jesucristo. Entonces, vamos a ver cómo el autor se esfuerza en animar al cristiano y animar al que no es cristiano. Sin embargo, es una persona religiosa que ha escuchado el Evangelio, animarlo a que dé el paso definitivo de fe, de creer en Jesús y de vivir conforme a los estatutos y leyes que Dios nos ha dado. Es necesario que nosotros pongamos atención a mantenernos en el camino de Dios. Y por eso el autor nos refiere el pasado del pueblo de Israel, en el que muchos perecieron en el desierto por causa de su incredulidad. Y solamente aquellos que creyeron a Dios pudieron entrar en la tierra de prosperidad, en la tierra de bendición, en la tierra de libertad, en la tierra donde fluía leche y miel, y además de esto entraban en el reposo de Dios. Leamos entonces uno de los últimos versos del capítulo 3 y después leeremos el capítulo 4. Dice así: ¿a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo? Dios juró
en su ira, en su furor, que no entrarían aquellos que no le habían creído y que eran lamentablemente la gran mayoría. Y el autor lo dice, a los que desobedecieron a Dios, puesto que no mezclaron fe, no tuvieron fe en la palabra de Dios y no tuvieron fe en Dios mismo. Ahora vamos a leer el verso 1 del capítulo 4 y vamos a seguir la lectura. Por eso, entonces el autor encamina todo su discurso del capítulo 3 y desemboca en este capítulo 4 y dice, por eso, o por lo tanto, así que, como resumen, en conclusión, mientras todavía contamos con la promesa de entrar en ese reposo de Dios, y quiero decir aquí que el reposo de Dios es creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y nosotros no necesitamos hacer otra cosa más que creer en Jesús como nuestro sustituto en la cruz, que muere en nuestro lugar por causa de nuestro pecado. Y este mismo Jesús, que es justo por completo y enteramente, nos da su justicia. Y ahora Dios nos ve como personas justas, como si nunca hubiésemos pecado. Este es el reposo de Dios. Y tengo que añadir que la fe que nosotros ejercemos en Jesús, Dios nos las ha dado también como un regalo o don. Así que nosotros recibimos de Dios todo. La fe, el Salvador y por lo tanto su Espíritu Santo que nos lleva a creer en este Salvador, en Jesucristo. Somos bienaventurados aquellos que hemos sido llamados por Dios a creer y depositar nuestra confianza en Jesucristo. Entonces, la promesa de entrar en el reposo de Dios, dice el autor, todavía contamos con esa promesa, todavía está presente actualmente. Y es una invitación a que nosotros entremos y no quedemos postrados en el desierto de la vida por causa de la incredulidad, por causa de la desobediencia a Dios. Sigo la lectura. Debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre. Aquí se está refiriendo el autor a que en la iglesia hay gente cristiana y gente religiosa que no ha hecho una verdadera profesión de fe. Participa con la iglesia, pero no es de la iglesia. Está exhortando a esta gente a que dé su paso definitivo de fe, de compromiso, porque la vida cristiana es una vida de compromiso. Es una vida de negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo. Es una vida en la que nosotros consideramos nuestra vida sin valor para poder entonces apreciar la vida eterna que Dios nos da en Jesucristo. Entonces el autor nos dice, debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre. Porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia o del Evangelio, lo mismo que ellos. Se refiere a los israelitas que estaban en el tiempo de Moisés cruzando el desierto del Sinaí. Pero a ellos, a esos israelitas, no les sirvió de nada el oír el Evangelio, el oír las buenas noticias, porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido al mensaje. ¿Quiénes habían obedecido al mensaje? Pues tenemos como ejemplo para ese entonces a los padres de los israelitas, a Abraham, a Isaac, a Jacob
Y anteriormente tenemos a Noé, a Adán, a Abel. Entonces, ellos no mezclaron fe, no tuvieron fe, no quisieron hacer uso de la fe, creer completamente en la palabra de Dios y en Dios mismo. Sigamos. No obedecieron el mensaje de Dios, pero nosotros, ya en esta época que hemos creído, y aquí se refiere a todo cristiano genuino, verdadero, entraremos en ese reposo. El reposo es Jesucristo. Y en ese reposo nosotros ya no tenemos que realizar alguna obra que nos justifique para con Dios y que Él nos acepte en el cielo. No. Solamente creyendo en Jesucristo. Ahora, una vez siendo cristianos, nosotros nos comprometemos a vivir para Dios y todo lo que vivamos es para la gloria de Dios. Pablo dice, si comemos o bebemos o hacemos alguna otra actividad, para la gloria de Dios lo hacemos. Entonces, la vida del cristiano es una vida de compromiso que en su trabajo, en su hogar, en la escuela, si es estudiante, en sus relaciones públicas, en sus relaciones sociales, familiares, en su tiempo de ocio, en todo momento, todo lo que hace es para glorificar a Dios. Entonces, nosotros que hemos creído entraremos en ese reposo del cual Dios ha dicho. Por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo, hablando de que Dios juró a los israelitas en el desierto que no entrarían en su reposo, puesto que ellos no quisieron creerle a Dios. Sin embargo, Dios había terminado su trabajo desde que creó el mundo, pues en alguna parte de las Escrituras se dice del séptimo día. Dios reposó de todo su trabajo el séptimo día. Dios terminó toda su obra de salvación, de bendición, de creación, el séptimo día. Y al decir que Él terminó su trabajo, quiere decir que ya Él también nos ha preparado un lugar para nuestro reposo, en el cielo mismo. Entonces, Dios ya terminó su trabajo y ya tiene preparado nuestro lugar de reposo. Y otra vez se dice en las Escrituras, no entrarán en mi reposo, hablando de los incrédulos. Sigo la lectura. Pero todavía falta que algunos entren en ese lugar de reposo. Desde que Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, Dios les mostró que para perdonar los pecados tendría que haber un sacrificio, una víctima que ocuparía el lugar del penitente. De ahí que Adán y Eva, cuando ellos pecaban, presentaban ante Dios un sacrificio de un cordero, de un animal, que ese cordero tendría que llevar simbólicamente el pecado de Adán y Eva, pero estaban señalando a el Cordero de Dios, a Jesucristo, en fe de la provisión de Dios. Así que Adán, Abel y después todos los genuinos creyentes en Dios, cuando presentaban un sacrificio, estaban refiriendo que ese sacrificio simbolizaba a su Salvador, a su Cordero de Dios, a Jesucristo. Nosotros ahora lo vemos hacia el pasado. Y cuando nosotros le pedimos a Dios su perdón, señalamos a Jesús y le decimos a Dios, perdóname, oh Dios, mi pecado, me arrepiento de una manera sincera, genuina, y en Cristo Jesús te ruego mi perdón. Entonces, todavía falta que algunos entren en ese lugar de reposo. Todavía hay gente que será llamada por Dios para que entren por la fe en Jesús. Ya que
por haber desobedecido, no entraron los que primero recibieron el anuncio. ¿Quiénes recibieron el anuncio? Los israelitas del tiempo pasado. A ellos se les anunció el evangelio, pero por desobedientes, porque no tenían fe en Dios, no entraron en el reposo de Dios. Por eso Dios ha vuelto a señalar un día, un nuevo hoy, y lo ha hecho hablándonos por medio de lo que mucho tiempo después de los israelitas en el desierto, Dios lo anunció en las palabras del rey David. Leamos. David dijo en la escritura, ya mencionada, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Sigamos. Porque si Josué fue el caudillo después de Moisés, que condujo al pueblo de Israel del desierto a la tierra de Canaán. Y bajo liderazgo de Josué, entraron finalmente los israelitas en Canaán y poseyeron la tierra prometida. Entonces, si Josué les hubiera dado reposo, el reposo que significa que los libraba de la esclavitud, si Josué les hubiera dado reposo a los israelitas, Dios no habría hablado de otro día. Esto fue en los Salmos, cuando Dios habla de esta manera. Leamos. De manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Y este pueblo sagrado, este reposo sagrado es Jesús mismo. Sigamos. Porque el que entra en ese reposo de Dios, Jesucristo, reposa de su trabajo, así como Dios reposó del suyo. Debemos, pues, esforzarnos por entrar en ese reposo. Entrar y mantenernos en ese reposo. La vida cristiana no es de que nosotros estemos impávidos, inactivos. No es posible. El cristiano tiene vida eterna, y un ser vivo necesariamente actúa, se mueve, hace, y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir una vida productiva, manifestando el amor, la gracia y la misericordia de Dios a los que nos rodean. Vuelvo a leer entonces el verso que dice, debemos pues esforzarnos para entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron, los israelitas que murieron en el desierto. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Aquí nosotros encontramos que en la primera sección de lo que estoy leyendo es una advertencia y consecuencia de la incredulidad. Ahora vamos a ver un recurso que Dios da, más bien son dos recursos que Dios da para no caer en esa incredulidad que nos lleva a la muerte. Uno de los primeros recursos es la bendita palabra de Dios. Entonces dice así, porque la palabra de Dios, la Biblia, tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a vernos confrontados con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de hablar. Y entonces nos damos cuenta en qué fallamos y podemos pedirle a Dios su perdón, su gracia y su misericordia. Cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar directrices para que, si vámonos saliendo del camino, enderezcamos la ruta. Y ese es un recurso que Dios nos da para que sigamos productivos, gozosos en el camino de Dios hacia nuestro reposo final, Jesucristo. Sigo la lectura. Y somete a juicio, dice la palabra de Dios, somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por ello, nosotros podemos darnos cuenta cuando pecamos y de esta manera venir ante Dios y Él nos limpia y por lo tanto ya sabemos lo que tenemos que hacer
y podemos ir creciendo en la madurez espiritual. Ese es un recurso que Dios nos da. Sigo la lectura. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. El otro recurso es nuestro bendito Señor Jesucristo, quien no hay nada oculto para Él. Y por lo tanto, ya que le vamos a rendir cuentas a Él, Él nos está observando y Él nos ayuda intercediendo por nosotros en el cielo. Ese es el ministerio que el Señor Jesucristo tiene en este momento a la diestra del Padre. Intercede por cada uno de nosotros en todo momento. Así que no estamos solos. Así que no podemos nosotros justificar la apatía en todo caso cuando nos sentimos abatidos e inactivos. Tenemos pues un recurso muy importante, la Biblia y además el propio Señor Jesucristo. Te animo para que leas tu Biblia, te animo para que te acerques a Jesucristo y confíes en Él y dejes en Él tus problemas, tus pesares, tus ansiedades, tus necesidades, tus dolores y le pidas, además de confort, además de apoyo, además de salud, además de bienestar, dirección para glorificar su nombre con tu vida. Que Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús por tu bendita palabra. Gracias, ayúdanos a conocerla más para de esa forma vivir de una manera que te agrade. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias, amén. Agradezco tu compañía, muchas gracias por vernos en Facebook o en YouTube. Por favor, escríbenos en WhatsApp o en Telegram, nos dará mucho gusto saber de ti. Te recordamos que nuestros estrenos son los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Si eres tan amable, ponnos un like. Te ruego que te suscribas si no lo has hecho. Comparte estos videos, muy importante, con tus amistades, con tus familiares. A alguien le será de bendición. Gracias, Dios te bendiga.